Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte del video de proporción y escala en el que abordamos la escala específicamente. Como dijimos en la primera parte, vemos juntas la proporción y la escala porque se refieren, aunque de distinta forma, a las medidas de las cosas y a las relaciones entre esas medidas. Antes de entrar en el tema específico, vamos a visitar una página de Nikon que se llama Universe Scale, del nanomundo al universo. Aquí podemos ver las medidas promedio de objetos y nos permite comprender los tamaños de las cosas que habitualmente no podemos comparar en el mundo real. Inicia con una persona. Si hacemos clic en una persona, vemos que tiene 1,70 m, es la medida promedio que aparece aquí. Así se puede navegar y ver los objetos más pequeños o los objetos más grandes. Las siluetas de los objetos se van presentando sobre una grilla, que la unidad de medida de la grilla se va aumentando o disminuyendo de 10 en 10, empezando por el metro, que es nuestra unidad más común en arquitectura. Podemos navegar hacia objetos más pequeños, por ejemplo, aquí estoy en la grilla que va de a 10 en 10 centímetros. Podemos ver la pelota de fútbol, que tiene 22 centímetros. O podemos irnos, por ejemplo, a objetos más grandes, como las pirámides, que ya están en la grilla que mide de a 100 metros por vez. La pirámide mide unos 150 metros. Y nos podemos ir a cosas mucho más grandes, por ejemplo, a la Vía Láctea. La Vía Láctea, nuestra galaxia, que mide, según este sistema, unos 100.000 años luz de diámetro. La palabra escala tiene numerosas acepciones en diversas disciplinas. Probablemente estén familiarizados con su uso en la facultad cuando dibujan o cuando imprimen un plano. Como saben, existen dificultades prácticas para representar una obra de arquitectura y su entorno en tamaño real. En la foto vemos un grupo de estudiantes que excepcionalmente replantearon un plano en el tamaño real de la obra. Por estas dificultades recurrimos a la escala, que indica la relación de medidas entre el modelo real y el representado. Esa es la escala de representación, y también vamos a seguir usando esa terminología cuando dibujemos o cuando hagamos maquetas. Recordando el primer video, vimos que en nuestra materia estudiamos la escala entre las variables que estructuran la forma arquitectónica. También dijimos que en la proporción lo que importa son las relaciones entre las medidas de la forma. En el ejemplo del prisma, las relaciones entre el largo, el ancho y el alto. En cambio, en la escala, para esa misma forma, lo que importa es cómo percibimos su tamaño en relación a con qué la comparemos. En estas imágenes apreciamos distintos tamaños posibles del prisma, comparando con la referencia más conocida, el tamaño de una persona. Entonces decimos que la escala es el modo en que percibimos el tamaño relativo de la forma arquitectónica, incluyendo la envolvente y los espacios, en comparación con nuestra imagen mental del tamaño habitual, con su entorno, con sus propios elementos arquitectónicos o con las personas. En un momento vamos a desarrollar estas posibilidades de comparación.
La percepción de la escala es un fenómeno muy complejo, ya que involucra todas esas relatividades dimensionales de forma simultánea. Sin la presencia de otra referencia, en este caso no podríamos estimar el tamaño del prisma. Al estar mediada siempre por comparaciones, la escala no puede ser absoluta ni autónoma, o sea, que a diferencia de la proporción, no podemos representarla con un número. Dijimos ya que es un fenómeno muy complejo y por eso va a ser necesario recurrir a variadas asociaciones y ejemplos. Para explicar para qué sirve el manejo de la escala en el diseño, vamos a remontarnos a un relato de la mitología griega. Dicho brevemente y casi en formato de chisme milenario, la cuestión es que el dios Zeus era muy mujeriego y tuvo a su hijo Heracles fruto de una relación con una mortal. Para que su hijo semidios pudiera ser inmortal, tenía que ser amamantado por la diosa Hera, esposa de Zeus. Existen varias versiones sobre cómo Zeus intentó conseguir esto, pero todas finalizan en que Hera, al retirar bruscamente de su pecho al bebé, salpicó gotas de leche sobre el manto del cielo. Y todas esas gotas formaron la Vía Láctea, el camino de leche al Olimpo. La historia es una especie de anécdota doméstica y con ella, para las personas, lo extraño se volvía familiar y lo inconmensurable se acercaba a las dimensiones caseras. La existencia de la Vía Láctea, con sus 100.000 años luz de diámetro y sus cientos de millones de estrellas, se reducían a una historia tan cercana y natural como el amamantamiento. En arquitectura, la escala se presenta como un valor comparativo para que los tamaños en los edificios y sus espacios sean más comprensibles para las personas. Brinda un medio de aproximación a sensaciones básicas y esenciales acerca del modo en que los tamaños de las cosas encajan entre ellas, con el entorno y con quienes las observan o recorren. Como ejemplo, vamos a ver algunos de los edificios de Oscar Niemeyer sobre el eje monumental de Brasilia. Todos estos edificios comparten la ausencia de familiaridad en sus formas abstractas y la imponencia en sus dimensiones. Todos adoptan la blancura como expresión superficial. Se evitan voluntariamente las referencias que puedan revelar una escala específica y desde la distancia es difícil establecer sus dimensiones reales. Cuando nos aproximamos, aparecen algunas estatuas con figura humana, como los guerreros, los evangelistas en la explanada de la catedral, o las bañistas sobre el espejo de agua. Niemeyer incorporó estas figuras intentando atenuar el agobio que puede producir en el visitante la monumentalidad de los edificios y creando una ilusión de mayor domesticidad. Las estatuas tampoco tienen tamaño humano, sino que van de los 4 a los 8 metros de altura. Esto crea una lectura ambigua de las dimensiones que mantiene la sorpresa por los tamaños poco habituales y a la vez las estatuas actúan como un patrón intermedio que va graduando los saltos de escala. Por ser un fenómeno perceptual, la escala no puede medirse en forma objetiva, ya que influyen todas las condicionantes que hacen que cada persona interprete la realidad de forma similar, pero diferente. Si vemos este póster sin tener una referencia clara de la distancia de observación de la imagen, podemos interpretarla como un futuro crecimiento urbano o como una hoja seca que nos advierte sobre procesos de desertificación. Este, en realidad, es el motivo del afiche.
En la mayoría de las situaciones, el sentido que más interviene es la vista, y por eso es un tema importante la distancia de observación. Como referencia vamos a usar un edificio conocido, el bloque de la Facultad de Arquitectura. Dependiendo de nuestra distancia al edificio, lo que abarque nuestro campo visual permitirá que comparemos tamaños con distintas referencias. Desde más lejos podemos ver no solo el bloque, sino otros edificios, las galerías, los espacios exteriores. A esta distancia el color es la principal variable que nos permite diferenciar los materiales. Más cerca, cuando nuestro campo visual solo abarque parcialmente al edificio, podemos comparar los tamaños con las partes del edificio que a esta distancia apreciamos con mayor detalle. Aproximándonos más cerca aún, hasta llegar al contacto o ingresando a un espacio, empieza a intervenir también el tacto, el olfato, el oído. La materialidad se revela con la máxima fidelidad perceptible y las comparaciones se referencian a nuestra persona. Al final de la clase tienen el enlace para ver un video corto con más información sobre el blog. Decimos que nuestra experiencia del mundo se basa en el conocimiento de las dimensiones de los seres y objetos en relación con nosotros mismos. No existe algo grande o pequeño en sentido absoluto, sino en relación a nuestra propia percepción y conocimiento. Salvo que exista otro algo con que comparar, supondremos que las cosas tienen las medidas habituales con que las conocemos. La mujer en la cama es una escultura hiperrealista, pero no sospecharíamos su tamaño hasta no ver a una persona al lado. Dijimos anteriormente que una estimación del tamaño relativo de algo puede surgir por comparación con nuestra imagen mental del tamaño habitual que debería tener. Es por ello que consideramos fuera de escala a un objeto o un espacio que no guarda una relación de tamaño coherente con esa imagen mental, ya sea por exceso o por escasez. La diferenciación respecto al tamaño habitual de las cosas también puede ser un recurso expresivo, como en este caso esta escultura de un serrucho transformado en una referencia urbana. En arquitectura, ante la ausencia de elementos conocidos, puede perderse cierta referencia de escala de un edificio. Esto no está bien ni está mal, simplemente puede ser una forma de expresarse. El ejemplo que estamos viendo es el primer edificio de la arquitecta Zaha Hadid y tiene un total correlato con sus expresiones pictóricas de ese entonces, con formas abstractas y ángulos agudos. En la imagen nos resulta difícil estimar el tamaño de la edificación. En cambio, en esta otra imagen, la presencia de los camiones nos acerca a su entendimiento. Otra referencia es la vivienda que se ve detrás y que el edificio intentaba ocultar. Como dato extra, les comento que la arquitecta Zaha Hadid fue la primera mujer en ganar el premio Pritzker de arquitectura en 2003. Cuando nos referimos al tamaño relativo comparado con el entorno, la escala resulta de comparar un edificio con lo que lo rodea. En un entorno rural puede estar presente la vegetación, elementos geográficos, puentes, y en un entorno urbano las referencias serán los edificios cercanos, el ancho de las calles o las dimensiones de las plazas. En esta histórica cuadra de calle San Martín frente a Plaza Independencia, tenemos una percepción de mayor o menor tamaño de cada uno de los edificios en relación a sus vecinos. Aquí entra en juego también el contexto temporal, ya que el entorno puede cambiar y también la relación de tamaños relativos
dependiendo de cómo evoluciona una ciudad y qué permiten sus normativas respecto a la construcción. Cuán diferente se habrá percibido el tamaño de la ex casa Caínzo antes de la construcción del edificio en altura a su par. Como habíamos mencionado, para poder comparar con el entorno tenemos que visualizar el edificio desde cierta distancia, y esto hace más inexacta la percepción del tamaño real. También influye el punto de vista. La relación de tamaños entre la catedral y el edificio que está a su izquierda en esta foto cambia si lo vemos desde el oeste. Por la perspectiva, lo que está más cerca se percibe como más grande. También es distinta la percepción del tamaño del edificio cuando desde esta otra ubicación lo comparamos con la superficie plana de la plaza. Otra posible referencia de la escala es la relación de tamaño entre un edificio y los elementos arquitectónicos que le pertenecen y son de medidas conocidas. Puede referirse a la modulación visual obtenida por el uso de materiales conocidos como el ladrillo o cualquier otro tipo de mampostería. Junto a los materiales, otra referencia son los elementos arquitectónicos usuales, aberturas, escaleras. El uso de los llenos y vacíos en la envolvente se utiliza también para lograr efectos de escala visual. En este edificio, el acceso se resalta con un rehundimiento de doble altura en la fachada, que genera un espacio vinculado a la calle, contrastando la sombra con la fachada iluminada. Y a la vez se refuerza este contraste con el volumen vertical inmediato. Cuando no hay elementos de tamaño conocidos o los mismos son ambiguos, las personas en el edificio pueden ser la única referencia para comparar y percibir el tamaño relativo del edificio. Como diseñadores, el conocimiento que tenemos de las medidas de los elementos arquitectónicos y su manipulación puede usarse para alterar deliberadamente la percepción de ese objeto arquitectónico. En el blog de nuestra facultad podemos observar el remate superior sobredimensionado, más grande de lo que esperaríamos, las columnas que abarcan toda la altura, el sistema de aventanamiento que es ambiguo y unifica de a pares los niveles, y como resultado de todo esto, el edificio se percibe como si tuviera 3 niveles en lugar de los 5 que tiene en realidad. El cambio en la percepción de la escala más importante es cuando al aproximarnos a un edificio empiezan a aparecer elementos de referencia inmediata a la escala humana en cuanto a sus medidas, elementos a nuestro alcance para su uso y para su vivencia. A partir de que se ingresa a un espacio más definido, la impresión que recibimos depende en forma inmediata y fuerte de una relación de escala entre el espacio y nosotros mismos. Participa junto con lo visual, el tacto, el tiempo del recorrido y las sensaciones. Podemos decir que la escala es la medida del espacio y se refuerza su percepción en el tránsito entre dos espacios contrastantes. El carácter que se le quiere dar a un espacio u objeto depende en gran parte de la manipulación de la escala. La percepción de la escala de un espacio puede modificarse, por ejemplo, incorporando equipamiento que se acerque a nuestras medidas. Los espacios también pueden subdividirse, incorporando límites parciales, y entonces así se disminuye el tamaño relativo de ese espacio respecto a las personas que lo usan. La altura
influye en la percepción de la escala en mucho mayor medida que el largo y el ancho. En este video del Palacio de Tribunales, la persona accede a dos espacios de idénticas superficies, pero la sensación de cobijo y de intimidad es totalmente distinta en estos dos espacios. En la planta baja se puede sentir que el techo hasta es bajo, que es un poco aplastante para el tamaño del espacio. Y sin embargo, en la planta alta, que tiene las mismas medidas y la misma superficie, pero con un hueco en la parte superior que da a otro espacio mucho más grande, la sensación, la percepción de la escala del espacio es totalmente distinta. Justamente en referencia al tema de la sensación de cobijo, vamos a pasar a ver un ejemplo lejano y de otras medidas. Los 110 metros de altura del Arco de la Défense generan un espacio que, si estuviéramos allí, nos haría sentir seguramente pequeños, como desamparados. Para mitigar esa sensación, se instaló una especie de una tensoestructura a modo de gran carpa que, con su forma y por su altura, empieza a definir un espacio de transición utilizable en relación a un gran número de personas. Finalmente, bajo ese toldo se ubica la estructura real del acceso, que se vincula más cercanamente al uso y medida de las personas en pequeños grupos. Como último ejemplo, muy diferente a los anteriores, vamos a ver la casa N. La casa N consta de 3 envolventes prismáticas, igualmente blancas, con generosos huecos rectangulares perforados en todas las caras, incluyendo la cubierta, o sea, la cara superior. Estos prismas se van anidando uno adentro del otro. Estas especies de cajas análogas, pero de distinto tamaño, provocan cambios permanentes en la percepción de escala al desplazarnos por la vivienda. La casa incluye un repertorio de espacios intermedios que presentan una completa gradación de intimidades y exposiciones. Los espacios contenidos son a la vez contenedores. Los espacios interiores se encuentran al aire libre y, al mismo tiempo que los exteriores, se despliegan dentro de envolventes arquitectónicas en un permanente juego de escalas. Y en relación al juego, justamente, decimos que el proceso de manipulación de la escala tiene características intensamente lúdicas que se relacionan con aspectos esenciales de los procesos de ideación. La maqueta con la que habitualmente trabajamos es un concentrado de situaciones en las que lidiamos de forma permanente con la escala. Nuestra propia relación física con el modelo implica vernos como gigantes y empequeñecernos mentalmente para imaginarnos dentro de los espacios. Llegamos a la conclusión final que en la generación formal podemos elegir tamaños y proporciones para las partes y definir sus relaciones. Mediante la manipulación de estas relaciones, podemos lograr modificar la estructuración de las formas arquitectónicas para adecuarlas a la idea de arquitectura que estemos intentando materializar. Acá tienen listada la bibliografía y también las referencias a las que pueden acceder. Respecto a la bibliografía, tienen los capítulos correspondientes a la escala, tanto en el libro de Ching como en el de Murray Allen. En particular, el de Murray Allen, Dimensiones de la Arquitectura, también lo tienen en formato de podcast, así que pueden escucharlo
es el mismo contenido o muy parecido al del libro. También tienen una serie de enlaces para ver más información de algún ejemplo que les haya interesado en particular, sobre todo de las casas que fuimos viendo. Y al final aparecen estos dos enlaces que son uno para ver un video que hicieron estudiantes de la materia La arquitectura en el cine, y muestra el blog de arquitectura con una serie de imágenes que están bien interesantes. Y otro es un video sobre la ciudad de Brasilia, como hemos visto varios edificios de Brasilia como ejemplo. En este video, que si bien es un video turístico y está en inglés subtitulado, tiene unas imágenes muy buenas y muestra todos los edificios que vimos y algunos más, como para tener una idea más completa en muy poquitos minutos del tema de Brasilia. Bueno, espero que esta segunda parte de la clase les haya parecido interesante y les sirva para, para todos los trabajos que tienen que hacer en la materia. Nos seguimos viendo.